Yo maté a mi hermana sin tocarla siquiera. La destruí tan lentamente que ella misma me suplicó que la dejara morir. ¿Y sabes qué? No me arrepiento de nada. Esta es una historia que necesito contar antes de que me llegue mi hora. Una historia que me ha quemado por dentro durante 75 años de vida. Una historia sobre mi hermana y lo que les hizo a sus hijos y lo que yo le hice a ella cuando finalmente decidí que ya era suficiente. Soy Florinda y durante décadas fui cómplice silenciosa del infierno que esa mujer creó en su casa. Pero llegó un momento en que el silencio se volvió más pesado que la culpa y decidí actuar. Lo que hice fue terrible, sí, pero necesario. Y si me preguntas si volvería a hacerlo, te digo que sin dudarlo. Mi hermana siempre fue diferente. Desde niñas había algo en sus ojos que me daba escalofríos. Una frialdad que no era normal, una manera de mirar que te hacía sentir como si fueras menos que nada. Nuestros padres murieron cuando yo tenía 18 y ella 20, y desde ese momento se convirtió en la cabeza de familia. Yo dependía de ella económicamente, vivía en su casa, comía de su mesa, y esa dependencia me convirtió en su cómplice silenciosa. Se casó con Teodoro, un hombre bueno pero débil que trabajaba en el ferrocarril. Tuvieron 4 hijos, Macedonio, Filomena, Crescencio y la pequeña Visitación. Desde que nacieron, yo vi cómo los trataba. No era solo disciplina estricta, era crueldad pura. Les pegaba con cables, los encerraba en el sótano por días, los obligaba a comer del suelo como animales cuando derramaban algo. Recuerdo la primera vez que vi a Macedonio, el mayor, con moretones en todo el cuerpo. Tenía apenas 6 años y me dijo llorando: «Tía Florinda, mamá dice que soy malo, que por eso Dios me castiga». Yo lo abracé. Le dije que no era cierto, pero cuando ella apareció, yo bajé la cabeza y no dije nada. Nada. Esa fue la primera de miles de veces que elegí mi comodidad por encima de la seguridad de esos niños. Los años pasaron y el maltrato empeoró. Tenía métodos refinados de tortura. A Filomena la obligaba a quedarse de pie toda la noche si no terminaba las tareas del colegio. A Crescencio lo bañaba con agua helada en pleno invierno si se orinaba en la cama. A Visitación, la más pequeña, la encerraba en el armario durante horas si lloraba. Y Teodoro trabajaba turnos dobles para no estar en casa. El cobarde sabía lo que pasaba y prefería huir. Yo vivía en esa casa, veía todo, escuchaba los gritos, los llantos, las súplicas, y cada noche me acostaba diciéndome que mañana hablaría, que mañana haría algo, pero mañana nunca llegaba. Tenía miedo de quedarme sin techo, sin comida, sin familia. Ella me recordaba constantemente que sin su ayuda yo no era nada, que nadie más me querría, que era una solterona inútil que vivía de su caridad. Los niños crecieron rotos. Macedonio se volvió alcohólico a los 16 años. Filomena desarrolló una tartamudez severa que la acompañó toda la vida. Crescencio se automutilaba, se cortaba los brazos con vidrios rotos. Y Visitación dejó de hablar por completo durante 2 años. 2 años de silencio absoluto. Cuando cumplieron la mayoría de edad, todos huyeron de esa casa como si fuera el mismísimo infierno. Macedonio se fue a la capital y nunca más supimos de él por años. Filomena se casó con el primer hombre que se lo propuso, solo para escapar. Crescencio se metió en drogas y delincuencia. Visitación se fue con unas monjas a un convento en el norte del país. Teodoro murió de un infarto a los 55 años. Yo creo que su corazón no pudo más con la culpa. Mi hermana ni siquiera lloró en el funeral. Dijo que era un alivio no tener que mantener a un inútil más. Quedamos solas en esa casa grande, las 2. Ella ya tenía 60 años, yo 58. Pensé que tal vez, sin los niños, sin Teodoro cambiaría. Pero no, se volvió más amarga, más cruel conmigo. Me trataba como a una sirvienta, me gritaba por todo, me humillaba frente a los vecinos. Decía que yo era una carga, que debería estar agradecida de que no me echara a la calle. Los años siguientes fueron un infierno silencioso. Envejecía, pero su maldad no disminuía. Al contrario, se concentraba en mí. Me despertaba a las 5 de la mañana para que le preparara el desayuno exactamente como quería. Si el café estaba muy caliente o muy frío,
Me tiraba la taza encima. Si la comida no le gustaba, me obligaba a comerla del suelo. Me prohibía salir de la casa sin su permiso. Me controlaba cada peso que gastaba. Me revisaba las cartas que recibía. Pero lo que realmente me quebró fue lo que descubrí años después: los nietos. Cuando Filomena y Crescencio tuvieron hijos, a veces los dejaban con ella para que los cuidara mientras trabajaban. Yo pensé que tal vez con los nietos sería diferente, que tal vez la abuela sería más gentil que la madre había sido. Me equivoqué terriblemente. Una tarde, llegué temprano de hacer las compras y escuché ruidos extraños en su cuarto. Subí sigilosamente y lo que vi me heló la sangre. Estaba abusando sexualmente de Miguelito, el hijo de Crescencio, un niño de apenas 8 años. El pequeño lloraba en silencio, con los ojos cerrados, como si hubiera aprendido que era inútil resistirse. Me quedé paralizada en la puerta, sin poder mover ni un músculo. Me vio y me hizo una seña para que me fuera. Y yo, Dios me perdone, me fui. Bajé las escaleras temblando, me senté en la cocina y me puse a pelar papas como si nada hubiera pasado. Esa noche no pude dormir. Ni esa ni las siguientes, porque sabía que no era la primera vez. Los gestos de los nietos cuando venían a casa, la manera en que se encogían cuando se acercaba, cómo evitaban quedarse solos con ella, todo cobraba sentido ahora. Durante semanas luché conmigo misma. Sabía que tenía que hacer algo, pero también sabía que si hablaba me echaría de la casa y yo no tenía a dónde ir. A los 65 años, sin dinero, sin trabajo, sin familia que me quisiera, ¿qué iba a hacer de mí? Pero entonces recibí una llamada que cambió todo. Era de un hospital de la capital. Macedonio, su hijo mayor, se había suicidado. Se había tirado de un puente a los 30 años, dejando una carta donde explicaba que no podía vivir más con los recuerdos de lo que su madre le había hecho. Cuando le di la noticia, ella apenas parpadeó. Siempre fue débil, fue todo lo que dijo. Mejor así, uno menos de qué preocuparse. Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. En ese momento supe que no era humana. Era un monstruo que había destruido a sus propios hijos y ahora estaba empezando con los nietos. Y yo había sido su cómplice durante décadas. Pero también supe otra cosa, que la venganza, para ser efectiva, tenía que ser paciente. Tenía 70 años, yo 68. Empezaba a mostrar signos de deterioro mental, pequeños olvidos, confusiones ocasionales. Yo era más joven, más lúcida, y tenía algo que ella nunca tuvo: la capacidad de planificar a largo plazo. Decidí esperar y documentar todo. Empecé a llevar un diario detallado de cada abuso, cada humillación, cada acto de crueldad que presenciaba. Tomé fotos de los moretones en los nietos cuando venían de visita. Grabé conversaciones donde admitía haber golpeado a sus hijos. Guardé cartas, documentos, cualquier evidencia que pudiera servirme después. También empecé a contactar secretamente a sus hijos. Filomena vivía en otra ciudad con su esposo, aterrorizada de que su madre descubriera dónde estaba. Crescencio estaba en rehabilitación, tratando de superar sus adicciones. Visitación seguía en el convento, pero mantenía correspondencia conmigo. Les conté lo que había visto con los nietos. Al principio no me creyeron, o no quisieron creerme. Pero cuando les mostré las evidencias, cuando les expliqué los patrones de comportamiento que había documentado, la verdad se volvió innegable. Filomena fue la primera en confesar. Me contó por teléfono, llorando, que su madre no solo la había golpeado durante años, sino que también había abusado sexualmente de ella desde los 10 años. Pensé que era normal, me decía entre sollozos. Pensé que todas las madres hacían eso con sus hijas. Crescencio me escribió una carta desgarradora desde el centro de rehabilitación. Describía años de abuso físico, sexual y psicológico. Explicaba que sus adicciones habían empezado como una manera de olvidar, de no sentir el dolor y la vergüenza que llevaba dentro. Visitación me visitó en secreto una noche. Había pedido permiso especial en el convento para venir a verme. Me contó que se había hecho monja no por vocación, sino para esconderse del mundo, para encontrar un lugar donde su madre nunca pudiera tocarla otra vez. Todas las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. No había sido solo una madre estricta o cruel.
Había sido una depredadora sexual que había abusado sistemáticamente de sus propios hijos durante años. Y ahora estaba empezando el ciclo otra vez con los nietos. Pero yo tenía un plan. Un plan que había estado gestando durante meses, esperando el momento perfecto para ejecutarlo. Cumplió 75 años y su deterioro mental se aceleró. Empezó a tener episodios de confusión, a olvidar nombres, a repetir las mismas historias una y otra vez. Pero su crueldad permanecía intacta. Si algo, se volvía más impredecible, más peligrosa. Una tarde, mientras dormía la siesta, revisé todos sus documentos. Descubrí que había hecho un testamento dejándome la casa a mí, pero solo porque no tenía más opción. Sus hijos la habían repudiado oficialmente, habían renunciado a cualquier herencia. Yo era lo único que le quedaba. Esa información me dio la última pieza que necesitaba para mi plan. Esperé hasta que tuviera uno de sus episodios más severos de confusión. Una noche en que no recordaba ni su propio nombre, en que me confundía con nuestra madre muerta. Entonces puse mi plan en marcha. Llamé a Filomena, Crescencio y Visitación. Les dije que era hora de que vinieran a casa, que había algo importante que tenían que escuchar. También contacté a algunos vecinos de confianza, personas que habían sospechado durante años, pero nunca habían tenido pruebas. El día elegido, reuní a todos en la sala de la casa. Estaba en uno de sus días lúcidos, pero yo había preparado todo cuidadosamente. Tenía grabadoras escondidas, cámaras discretas, testigos presentes. Empecé mostrando las evidencias que había recopilado durante años, las fotos de los nietos golpeados, las grabaciones donde admitía los abusos, los testimonios escritos de sus hijos. Pero lo más devastador vino después. Había preparado una trampa psicológica perfecta. Usando su deterioro mental a mi favor, la confundí haciéndole creer que estaba hablando con un sacerdote en confesión. Le dije que necesitaba limpiar su alma antes de morir, que Dios la perdonaría si confesaba todos sus pecados. Y confesó todo, delante de sus hijos, delante de los vecinos, delante de las cámaras. Describió en detalle cómo había abusado de Macedonio, Filomena, Crescencio y Visitación, cómo los había golpeado, humillado, violado durante años, cómo había empezado a hacer lo mismo con los nietos. Pero lo más impactante fue cuando confesó por qué lo había hecho. Ellos me pertenecían, dijo con una sonrisa escalofriante. Yo los hice, yo podía hacer con ellos lo que quisiera. Eran míos para usar como se me diera la gana. El silencio en esa sala fue sepulcral. Filomena vomitó. Crescencio salió corriendo. Visitación se desmayó. Los vecinos se quedaron petrificados. Pero yo no había terminado. Saqué los documentos legales que había preparado en secreto. Había contactado a un abogado y, usando las evidencias que tenía, había iniciado un proceso para declararla mentalmente incompetente. También había presentado denuncias penales por abuso infantil, aunque sabía que por la edad de los crímenes sería difícil procesarla. Pero mi verdadera venganza no era legal. Era mucho más cruel. Le expliqué, mientras recuperaba la lucidez y se daba cuenta de lo que había confesado, que todos sus hijos la repudiaban oficialmente, que nunca más volvería a ver a sus nietos, que los vecinos sabían la verdad sobre ella, que toda la comunidad la conocería como la mujer que había abusado de sus propios hijos. Luego le dije que yo, su única cuidadora, la única persona que le quedaba en el mundo, la iba a abandonar, que había encontrado un asilo público, de los más baratos y descuidados, donde pasaría sus últimos años, que vendería la casa y me iría a vivir lejos, donde nadie me conociera como la hermana de la mujer que abusaba de niños. Pero Florinda me suplicó: «Tú eres mi hermana, no puedes dejarme sola. Yo te cuidé todos estos años, como tú cuidaste a tus hijos», le respondí. La expresión en su cara cuando entendió que estaba completamente sola, que había perdido todo, que moriría abandonada y despreciada por todos, esa expresión valió cada año de humillación que había soportado. 2 semanas después, la interné en el asilo. Era un lugar horrible con personal mal pagado y desinteresado, donde los ancianos eran tratados como estorbos. Acostumbrada a ser la que controlaba y humillaba,
se encontró siendo la víctima de negligencia y maltrato. Vendí la casa y me mudé a otra ciudad. Pero antes de irme, me aseguré de que toda la comunidad supiera la verdad sobre ella. Distribuí copias de su confesión. Hablé con periodistas locales. Me aseguré de que su nombre quedara manchado para siempre. Murió 3 años después en ese asilo, sola y despreciada. Nadie fue a su funeral excepto yo. Fui para asegurarme de que realmente estuviera muerta, de que el monstruo que había atormentado a tantos niños finalmente hubiera desaparecido del mundo. Mientras veía bajar su ataúd a la tierra, no sentí tristeza ni remordimiento. Sentí alivio, justicia, satisfacción, porque verás, hay algo que no te he contado hasta ahora, algo que hace que mi venganza sea aún más perfecta de lo que imaginas. Yo sabía sobre los abusos desde el principio, no solo los físicos, también los sexuales. Los vi, los escuché, los documenté mentalmente durante décadas, y no hice nada para detenerlos. ¿Por qué? Porque me había prometido que me dejaría la casa en herencia, porque yo quería esa propiedad, esa seguridad económica, porque decidí que mi comodidad futura valía más que el sufrimiento presente de esos niños. Esperé pacientemente a que envejeciera y se volviera vulnerable. Esperé a que sus hijos crecieran y pudieran testificar. Esperé a que el momento fuera perfecto para destruirla completamente y quedarme con todo lo que tenía. Mi venganza no fue por justicia, fue por conveniencia. Usé el dolor de sus hijos, la evidencia de sus crímenes, la indignación de la comunidad, todo como herramientas para conseguir lo que quería, deshacerme de ella y quedarme con su dinero. ¿Fui una heroína que finalmente hizo justicia? ¿O fui una oportunista que esperó décadas para sacar provecho del sufrimiento de unos niños? Tú decides. Lo que sí te puedo decir es que no me arrepiento de nada. Era un monstruo que merecía morir sola y despreciada. Sus hijos finalmente obtuvieron justicia, aunque llegara tarde. Los nietos están a salvo, y yo tengo una casa propia y dinero suficiente para vivir mis últimos años con dignidad. ¿Que usé métodos cuestionables? ¿Que mi motivación no era pura? ¿Que fui cómplice durante décadas antes de actuar? Tal vez, pero el resultado es el mismo. El monstruo está muerto y los niños están a salvo. Y si eso me convierte en una villana, bueno, prefiero ser una villana efectiva que una víctima silenciosa. Ahora, querida amiga que me escuchas, quiero pedirte un favor. Si te gustó esta historia, si te mantuvo en vilo hasta el final, dale me gusta a este video. Es muy fácil. Solo tienes que apretar el botón que tiene forma de corazón o de pulgar hacia arriba. También te pido que te suscribas a nuestro canal. Busca el botón negro que dice suscribirse y apriétalo. Así recibirás notificaciones cada vez que subamos una nueva historia como esta. Y por favor, cuéntame en los comentarios, ¿has vivido algo similar? ¿Conoces casos de abuso familiar que se mantuvieron en silencio durante años? ¿Crees que hice bien o mal? Me interesa mucho conocer tu opinión. Todos los días estamos aquí, esperándote con nuevos relatos que te van a dejar sin aliento. Historias de mujeres como nosotras, que hemos vivido, que hemos sufrido, que hemos tomado decisiones difíciles. Perdón si este video ha sido muy largo, pero estas historias hay que contarlas al detalle. Necesitaba soltar todo esto ya. Necesitaba este desahogo después de tantos años guardándome la verdad. Gracias por acompañarme hasta el final, por escuchar mi confesión, por no juzgarme o por juzgarme, si es lo que sientes que debes hacer. Nos vemos mañana con una nueva historia que te va a estremecer el alma.